Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Hoy es de esos días en que comenzamos con ganancia porque arrancamos un minuto antes. Al menos así dice el reloj de la computadora, 8:59. En este momento, a las 8:59 minutos de la mañana, usted está sintonizando en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en la ciudad de Miami, territorio Éxitos. Acabo de cambiar el reloj. Ya son las 9 en punto de la mañana. Usted también nos puede escuchar a las 9 en punto de la mañana en donde quiera que se encuentre en su teléfono celular, gracias a la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular y también nos puede contactar y ver por éxitos107.com. A ver, aquí tengo el saludo de Juan Bautista González Rojas desde una Caracas que nos dice él se acerca a celebrar su elección primaria. José E. de Villa: mi estimado don César, los zulianos lo volvimos a hacer. Tenemos el premio de robótica First Global Challenge Singapur 2023. ¡Qué molleja! Un abrazote estrangulante. Está contento el maracucho. Vilet Peraza dice que su papá me admira mucho y su nombre es Víctor Peraza. Bueno, Vilet, gracias. Y saludos a su papá, a don Víctor Peraza. María Morales también nos saluda. Henry Moreno Hernández desde Atlanta apoyando al pueblo de Israel. No podemos entender tanta masacre, Dios. Luis Bello nos saluda desde Denver, en Colorado. No sé, me escucha desde que era un niño cuando mi papá me llevaba al colegio. Y ya tengo 45 años. Bueno, sí, aquí el viejo soy yo. Carlos Cuevas, desde Filadelfia. ¿Será cierto lo de la inminente muerte de Putin? Dios, ¿dónde salió eso? Bueno, ya verificamos, Carlos. Alfredo Eduardo González Pedrique con Marianela desde la fresca ciudad de Toronto. Muy tristes por el nuevo conflicto bélico, pero con la fe de que todo cambiará para bien. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente, nos saluda desde Caracas. Ani Galvis y Mimón Amran nos saludan desde Bogotá. Marisabel Vargas desde Tennessee. Chere Ramos, nuestra querida Chere, en Caracas. Elder Fernández, un abrazo desde París. Miguel Colmenares en Melbourne. Arturo Rofrano, Give Peace a Chance, recordando a Lennon. Arturo está en Stratford, Connecticut. Gracias a todos por reportar con tanto cariño la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a todos. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. María Sofía Rodríguez en Madrid está en la producción informativa. Buenos días, María Sofía. Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a todos mis compañeros en el estudio. Jesús Carreño está en la edición y montaje, y en los controles Carlos Prato. Carlos, buenos días. Buenos días, señor César. Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 11 de octubre, es el día de Santa María Soledad Torres Acosta. Es el día de San Felipe. Felicitaciones pues a todos los amigos Felipe y a todos los yaracuyanos oriundos de San Felipe. Es el día del Papa Juan XXIII, hoy es San Juan XXIII, y ello porque hoy comenzó hace 61 años el Concilio Vaticano II, y día de San Pedro Letuy. En el calendario astrológico de Enrico Mariani,
Para el día de hoy tenemos a la luna que continúa menguando en Virgo, luna para limpiar, ordenar y poner cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar. Buena luna para ir al médico, para ir al dentista, para iniciar un tratamiento de desintoxicación corporal, por ejemplo. Es la luna para limpiar, ordenar y poner cada cosa en su sitio. Luna menguante en Virgo, Sol en Libra, este miércoles 11 de octubre. Hoy es el Día Internacional de la Niña. El objetivo es dar apoyo a todas las niñas del mundo en defensa de sus derechos, así como concienciar a la población sobre los desafíos que tienen que superar en muchas ocasiones solo por su género. Hoy es el Día Mundial de la Carretera, para rendir homenaje a los ingenieros, constructores y operadores que han desarrollado estas necesarias obras de infraestructura. Es el Día Internacional contra el fracking. El fracking, o también conocido como fractura hidráulica, se realiza inyectando agua con arena y algunos productos químicos. Para ello es necesario ejercer una gran cantidad de presión y de esta forma extraer dichos recursos, lo cual provoca fracturas y daños de gran magnitud en distintas capas de los suelos. Tiene graves daños ambientales. Es el Día de la Solidaridad con los presos políticos de Sudáfrica. Este es un día que se conmemora desde 1976, en los tiempos en que Mandela estaba allí. Es el Día Internacional del Dulce de Leche. Y es el día para salir del closet. Así dice. A ver, el 11 de octubre se celebra el día para salir del armario o día para salir del closet, a fin de generar una toma de conciencia de los derechos humanos de las personas que conforman la comunidad LGBT. Manifestar con absoluta libertad su orientación sexual ante la sociedad sin vejaciones ni discriminaciones. Se trata de un día alternativo al Día Internacional del Orgullo LGBT o Día del Orgullo Gay. Bueno, no sé qué decir en un caso como este. Si usted debe salir del closet, pues no puede hacerlo hoy, ¿verdad? Con mucha dignidad. En nuestra agenda para el programa de hoy, vamos a Washington para, con Celia Mendoza, comentar las implicaciones del muy fuerte discurso que dio ayer el presidente Biden, enviando el portaaviones Ford con toda su flota de ataque al Mediterráneo Oriental. En Lima vamos a conversar con el analista Ariel Segal. Él es experto en los temas de Israel y el Medio Oriente. En Lima también vamos a conversar con el internacionalista Francisco Belaúnde. Rusia ha quedado fuera del Consejo de Derechos Humanos tras perder la votación para ocupar un asiento en el organismo, pero Cuba siguió allí. En Houston vamos a conversar con Carlos Moreno, quien es el coordinador del comité local para la elección primaria. Con él vamos a ponernos al tanto de todos los detalles que deben saber los que vayan a votar en la primaria del 22 allá en Houston. Con Julio Bevione, aquí en Miami, vamos a conversar sobre la próxima entrevista que tiene Soy el que soy, nuestro compañero aquí él está en la Actualidad de Radio, sí. Y nuestro foro de hoy lo vamos a hacer sobre los pueblos olvidados en Venezuela. Pueblos que tuvieron una importancia y terminaron como la novela de Otero Silva, Casas Muertas. Yesimar Áñez hizo un reportaje muy interesante desde Maturín para El Pitazo, Pueblos Olvidados. Y a ella la va a acompañar nuestra muy querida Sheila Urdaneta, destacada periodista venezolana en Maracaibo. Ella es la jefa de la unidad de investigación precisamente de El Pitazo. Cuando reparamos en las efemérides del día de hoy, 11 de octubre, tenemos que en 1846 la isla de Cuba, toda la isla, fue azotada por la tormenta de San Francisco de Borja. Es el único huracán categoría 5 que ha tocado La Habana
y uno de los pocos huracanes de esa categoría que han azotado a Cuba. El 11 de octubre de 1945 comienza la guerra civil en China entre el gobierno del Kuomintang, que lideraba el general Chiang Kai-shek, y el Partido Comunista de Mao Zedong. Este último fue el ganador. Chiang Kai-shek tuvo que huir, refugiarse en Taiwán, con lo cual Taiwán es un territorio chino, pero al margen de la China continental. El 11 de octubre de 1961 se lleva a cabo la Noche de las 3P en Cuba. Las 3P era una redada moralista, fascistoide evidentemente, del gobierno de Castro, una redada masiva contra prostitutas, proxenetas y pájaros. Pájaros es la denominación que al menos en aquel entonces se le daba a las personas homosexuales. El 11 de octubre de 1962 comienza el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII. El 11 de octubre de 1980, el médico e inmunólogo venezolano Baruch Benacerraf gana el Premio Nobel de Medicina. Benacerraf fue médico, biólogo e inmunólogo de renombre internacional. Ganó junto a Jean Dosset y George Snell el Premio Nobel de Medicina en el año 80 por sus descubrimientos acerca de las estructuras de la superficie celular determinadas genéticamente que regulan las reacciones inmunológicas. El 11 de octubre de 1990, el mexicano Octavio Paz gana el Premio Nobel de Literatura. El 11 de octubre de 1830, en Varsovia, Frédéric Chopin interpreta como solista su concierto para piano número 1. Fue el día del estreno. El 11 de octubre de 1919 nació un baterista muy, muy influyente en el mundo del jazz, el gran Art Blakey. El 11 de octubre de 1946, es decir, está cumpliendo 77 años, Daryl Hall de Hall & Oates. Y a las 9:12 es hora de contactar a Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias y bueno, como siempre estamos aquí todas las mañanas para recordarle que si usted ha sido víctima de un accidente, no puede hablar con el seguro. No debe hablar con su seguro ni con el seguro de la persona culpable, porque como siempre repito, el seguro de los culpables nunca va a querer ayudar a la víctima, solamente proteger los derechos del culpable. Y su seguro no va a querer pagar, obviamente, porque usted es la víctima. Así que lo más importante es que usted tenga un abogado de su lado que le ayude a pelear la máxima compensación monetaria. Y cuando hablamos de máxima, ¿a qué nos referimos? Si usted está lesionado, no solamente le vamos a ayudar con el carro, pero si hay $10,000 en la póliza, obtener esos $10,000. Si hay $25,000, obtener esos $25,000. Que no le estamos diciendo, denos el dinero, sino es que es un derecho que las personas tienen por ley si son lesionados después del accidente. Por ello hay que llamar directamente. Lo primero que tiene usted que hacer es llamar a Hani Martínez Ward. ¿A dónde la va a llamar? Al 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Le repito, 855-365-6755. Siempre entonces se puede obtener la máxima compensación. Y eso es lo que depende de ustedes, Hani. Cuando yo te busco y te llamo, es para eso, ¿verdad? No solamente para que usted tenga la máxima compensación, yo creo que es un beneficio añadido. Lo más importante es que si usted es la víctima, no pague nada de su bolsillo. Mire, si usted lo hace por sí solo, va a tener que pagar copago para arreglar su carro. Si tiene que ir al doctor, va a tener que pagar copago para ir al doctor. Y así consecutivamente, la idea es que si usted tiene derecho a un abogado completamente gratis y no le cuesta nada, ¿por qué ir por su seguro? ¿Por qué pagar copagos?
cuando nosotros lo que le decimos es, usted cuando sale de mi oficina se va a quedar sin deudas y se va a quedar sin pagar nada de su bolsillo. Bueno, si recibe dinero sería mucho mejor. Por supuesto que sí. Ustedes han recuperado cantidades de dinero, han logrado compensaciones muy, muy altas, ¿verdad, Jani? Hubo una que incluso es récord aquí en Florida. Exactamente, hay una que fue en récord en Florida y nacional. En este enero de 2023 sacamos una compensación monetaria para un cliente en exceso de $100 millones. Claro que esa persona estaba gravemente lesionada, estuvo mucho tiempo en el hospital, pero así es, ningún abogado durante los últimos 20 años ha podido ganar una compensación en exceso de $100 millones para un cliente, y eso nos puso en el top, en los número 1 en el área de accidentes. Le voy a repetir entonces el número de Jani Martínez Ward. 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. 855-365-6755. ¿Algo más, Jani? Eso es todo. Recuerde que estamos 24/7 en nuestras oficinas, así que usted puede visitarnos en tan solo una llamadita, lo podemos ayudar. Así es. Gracias, Jani, que tengas un maravilloso día. Muchísimas gracias. Jani Martínez Ward, abogada de accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. Uno no sabe si lo hace a conciencia, si es tan solo un problema de mera ignorancia bruta, dura, en fin. Pero lo cierto es que uno ve eso y como venezolano, como he leído tanto en las redes, termina teniendo vergüenza. Porque una cosa es que uno le adverse políticamente que haya tenido que salir del país por su culpa, pero bueno, en definitiva tenemos todos el mismo gentilicio, supone uno. Me refiero a esas palabras de ayer, donde este señor sin pestañear dijo disparates de este tenor. Jesús es palestino. Jesús fue un mártir palestino, el primer antiimperialista, y Jesús, siendo antiimperialista, fue crucificado por el Imperio Español y las oligarquías de ese momento. Fue el primer antiimperialista de la historia moderna, de la modernidad. Bueno, en primer lugar, Jesús es la antigüedad, no es la modernidad. Jesús se supone que nació hace 2023 años, ¿verdad? A la fecha de hoy, se supone. Gracias al doctor Pedro Itriago Camejo, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, quien se tomó la molestia de hacer ciertas aclaratorias, de puntualizar ciertos conceptos, vamos a recordar esos conceptos. Cuando Jesús nace, él nace en Judea. Judea era una región del Imperio Romano. Por nacer en Judea era judío. Pero más allá de esta consideración política, ¿verdad? Era judío por religión judía. Jesús es hijo de padre y madre judía. En el judaísmo es fundamental la madre más que el padre. Es hijo de madre judía, hace toda su vida como judío y muere judío. El cristianismo es posterior a Cristo. En segundo lugar, y esto es importante, Belén quedaba en Judea, no en Palestina.
porque Palestina es una creación del emperador Adriano en el año 135. Es decir, Jesús tenía 135 años de muerto cuando se crea Palestina. De manera tal de que Jesús no podía ser palestino. Lo del Imperio Español, bueno, aquí sí da pena ajena esto. Lo del Imperio Español lo voy a responder con otro tuit muy interesante, cargado de ironía del amigo, el maestro, el doctor Elías Pino Iturrieta. Él tiene un personaje que es la tía Amelia, a la que él le tiene que hacer aclaratorias. Y la última aclaratoria a la tía Amelia es: no, tía Amelia, Poncio Pilatos no era español. ¿De dónde saca usted ese disparate? Repito, lo hace... ¿Por qué? ¿Por qué dice esas cosas este señor? ¿A conciencia? ¿O de verdad cree todo eso? Había aquella frase, a lo mejor la recuerdan, ¿no? Qué pena con ese señor. Y como escribió Carolina Jaimes, no voy a decir la palabrota, qué vergüenza para todos nosotros. 9:22 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El presidente Joe Biden se refirió ayer a la situación de Israel, calificando los ataques de Hamás como maldad pura. Esto es terrorismo, advirtió, y dijo: no hay justificación para el terrorismo. Biden señaló que Estados Unidos está aumentando la asistencia militar adicional, incluidas municiones e interceptores para reponer la cúpula de hierro. También confirmó que el Departamento de Defensa ha trasladado el portaaviones Gerald Ford al Mediterráneo Oriental. Advirtió que hay fallecidos estadounidenses y también rehenes, y sentenció que como presidente no tiene mayor prioridad que la seguridad de los rehenes estadounidenses en todo el mundo. A propósito del portaaviones Ford y su flota de ataque, incluye al portaaviones, sus 8 escuadrones de aviones de ataque y apoyo, el crucero de misiles guiados, el buque Normandy, los destructores Thomas Hunter, Ramage, Carney y Roosevelt, según el comunicado del Pentágono. El secretario de Estado Antony Blinken se reúne hoy con altos líderes israelíes, según informó el Departamento de Estado. Lleva un mensaje de solidaridad y apoyo, según el vocero Matthew Miller. Él, por supuesto, quiere escuchar a los líderes de Israel, escucharlos directamente sobre la situación que enfrentan, sobre lo que necesitan y cómo podremos apoyarlos mejor. Esa es la posición del gobierno del presidente Biden. Vamos a Washington. Allí en la línea telefónica está Celia Mendoza. Celia, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel. Celia, a ver, políticamente, ¿qué significa haber enviado este portaaviones Gerald Ford y con toda su flota de ataque allí, a las aguas del Mediterráneo Oriental? Y digo políticamente, Celia, porque militarmente se entiende qué es lo que va a hacer, ¿no? Así es. El gobierno de los Estados Unidos, y esto lo manifestó el secretario de Defensa Austin Lloyd cuando se hizo el anuncio durante el fin de semana, esto es básicamente para mandar un mensaje acerca del respaldo que mantiene los Estados Unidos para Israel, pero también la capacidad militar que tiene. De hecho, se van a adelantar algunos ejercicios militares. Este es el portaavión más grande que tiene los Estados Unidos y con más capacidades. Estamos hablando de 5,000 marinos que están dentro de este portaaviones, el cual le da una capacidad no solamente por mar, pero también por aire, con la
posibilidad de proveer aviones a Israel, que es algo que se está manejando como una de las opciones de ayuda. El gobierno de los Estados Unidos también envió diferentes elementos fundamentales. Recordemos que está conocido como el Iron Dome, o esta protección que evita que los misiles puedan entrar completamente a Israel. Se ha trabajado con los Estados Unidos, y justo el día de ayer Jake Sullivan, consejero de seguridad de la Casa Blanca, indicaba que estaban mandando algunos de los elementos para parar o para tratar de manejar algunos puntos que se han convertido en entrada para algunos de los misiles, debido a la cantidad que están siendo lanzados. Esta es la parte militar que ha anunciado Estados Unidos. Ahora, el presidente está trabajando con el Congreso para establecer un paquete de ayuda adicional, ya que lo que se está enviando tiene que ver con cosas que se han aprobado en el presupuesto del año anterior. Estados Unidos aprobó $3.300 millones en apoyo militar el año pasado para Israel. De hecho, es una de las naciones, si no la nación, que ha recibido más apoyo militar en términos de fondos por parte de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente lo que ahora se está expandiendo es poder trabajar no solo con los Estados Unidos, pero con un conjunto de países como es Italia, Francia, Alemania e Inglaterra, los cuales están coordinando la ayuda, y esto incluiría asistencia adicional para coordinar esfuerzos humanitarios y también militares. Durante las últimas horas también se confirmó el envío de grupos, o la asistencia de grupos especiales de operaciones especiales de rescate, fuerzas especiales estadounidenses que trabajarán con los israelíes en términos de inteligencia y de acción para tratar de identificar y planear posibles rescates de los secuestrados. Y esa es parte de la segunda operación que ahora Estados Unidos inicia, debido a que, como manifestaron las autoridades estadounidenses, podrían haber varios estadounidenses, por lo menos 20, decía el señor Sullivan en la Casa Blanca, que estarían siendo parte de estos desaparecidos, posibles secuestrados. La cifra, por lo menos hasta la tarde de ayer, de muertos ya llegaba a 14 estadounidenses muertos, pero esto podría cambiar a medida que pasan las horas, y teniendo en cuenta que también hay estadounidenses que están en Gaza tratando de salir con la poca posibilidad debido al cierre en la frontera con Egipto. Dijo el presidente, no hay ninguna otra prioridad por encima de estos estadounidenses, los rehenes, sobre todo, que podrían estar en Gaza. ¿Hay noticias puntuales sobre estos, Celia? Realmente este es uno de los temas más complicados. Hemos escuchado declaraciones que salen desde Israel por parte de los familiares. Recordemos que uno de los puntos más afectados fue este festival de música conocido como Nova, donde más de 200 personas fueron masacradas, pero muchas más fueron retenidas allí. También familias que fueron sacadas de los kibbutz en las diferentes zonas allí en la frontera con Gaza. Y estas personas, la mayoría de la información, y esto hay que resaltarlo, ha llegado por medio de canales de Telegram que los mismos miembros del grupo militante Hamas ha puesto en redes sociales, y es la manera en la que familiares y amigos han podido identificar si sus seres queridos por lo menos salieron con vida de Israel o llegaron hasta Gaza. Ahora, ¿qué está sucediendo y cómo lo están manejando? Es muy complicado, y es parte de lo que se asegura podría estar siendo una operación de inteligencia de las fuerzas especiales de Israel, conocidas como la IDF, IDF, y también el Mossad, que es su comparativo a lo que sería la CIA estadounidense. Pero aparte de esto, sabemos que en este instante muchos de los familiares no han podido ser contactados por las autoridades debido al gran número de personas que siguen desaparecidas a medida que se estaba asegurando la frontera y mientras continúan los ataques. Estados Unidos ha dicho, y lo ha demostrado con el viaje hoy del secretario de Estado Anthony Blinken al terreno, donde se reunirá con sus contrapartes, pero al mismo tiempo con los esfuerzos diplomáticos que continúan, no solamente con Egipto para tratar de lograr una solución y poder sacar a la población civil, pero al mismo tiempo con Qatar, que al parecer podría estar en negociaciones, o por lo menos podría haber hablado con los líderes de Hamas para tratar de llegar a un acuerdo en el sentido de la liberación de estas personas que son
y siguen siendo usadas como un escudo humano, y que en las últimas horas también hay que resaltar, César Miguel, Hamás ha hecho declaraciones terribles acerca de lo que podría suceder, y por esto el gobierno de los Estados Unidos lo sigue comparando con el Estado Islámico, no solamente por las acciones ya ocurridas donde asesinaron y secuestraron, pero también que han dicho que matarían a estas personas si no cesan la contraofensiva israelí, y que lo podrían transmitir en televisión con audio y video, que esto nos remonta a las horribles imágenes que salieron desde Irak y en la frontera con Siria, cuando el Estado Islámico ejecutó a varias personas y lo transmitió en canales de redes sociales. Muchísimas gracias por este reporte tan completo y magnífico como de costumbre, Celia. Muchas gracias. Gracias a ti, César Miguel. Celia Mendoza, impecable, como siempre, desde la ciudad de Washington. Son las 9:35. Lo que ocurre en Venezuela, con César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La oposición de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, condenó los señalamientos de Nicolás Maduro contra los opositores Juan Guaidó, Leopoldo López, Carlos Vecchio y David Smolansky, a quienes acusó de liderar una red de coyotes para el tráfico de migrantes venezolanos hacia Estados Unidos. Maduro se burla nuevamente de los venezolanos al minimizar la crisis que generó su régimen, por lo que desde la Plataforma Unitaria Democrática condenamos su señalamiento a dirigentes de las fuerzas democráticas, específicamente a David Smolansky, Carlos Vecchio, Juan Guaidó y Leopoldo López, de lucrarse de la migración, acusados de tener una red de coyotes. Eso dijo la Plataforma Unitaria. Venezuela tiene motivos para celebrar. La Selección Nacional de Robótica ganó ayer el First Global Challenge 2023, un evento internacional que se realizó en Singapur. El equipo venezolano, integrado por 6 jóvenes del estado Zulia, recibió la medalla de oro Albert Einstein por su excelente actuación, y también la de plata del First Global Grand Challenge Award. La ONG SECODAP computó 191 casos de riesgo suicida en niños y adolescentes en Venezuela durante el primer semestre del año, un aumento de 17,9% respecto al mismo periodo de 2022, cuando la organización documentó 162 casos. Indicó que la cifra correspondiente a la primera mitad de este año representa 37,6% de los 507 casos de niños y adolescentes atendidos por la organización que presentaron alteraciones del estado de ánimo, el principal motivo de consulta en este lapso. 9:38. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Ciudad de México. La canciller Alicia Bárcena pidió que terminen los ataques indiscriminados, tanto del grupo palestino Hamás como del ejército de Israel, en el conflicto en la Franja de Gaza. Instamos a terminar con ataques indiscriminados y la violencia contra civiles por parte de Hamás y por parte del ejército de Israel en Gaza. Eso escribió la secretaria de Relaciones Exteriores. Esta declaración de la canciller ocurre tras las críticas que recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el lunes dijo que México era neutral en el conflicto. Siguiendo en México, el huracán Lidia tocó tierra como una tormenta de categoría 4 extremadamente peligrosa anoche, con vientos de 140 millas por hora cerca de la localidad costera en el Pacífico, Puerto Vallarta. El mercado cambiario de Argentina se vio sacudido cuando el dólar informal superó la barrera psicológica de los 1.000 pesos por billete verde, una abrupta depreciación de la moneda local que reavivó los temores de una hiperinflación a días de las presidenciales del 22 de octubre. Conocido como dólar blue, el tipo de cambio paralelo terminó la jornada en 1.010 pesos frente a los 945 del día lunes. La cotización oficial se ubica en 365 pesos, 9:39.
Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Otro fuerte terremoto sacudió el oeste de Afganistán. Hoy en la mañana, después de que uno anterior matara a más de 2.000 personas y aplastara pueblos enteros en la provincia de Herat, en lo que fue uno de los terremotos más destructivos de la historia reciente del país. El terremoto de magnitud 6.3 ocurrió a unos 28 kilómetros fuera de Herat, la capital provincial. Israel bombardea la franja de Gaza controlada por Hamas desde el 2007 en respuesta a la ofensiva de magnitud sin precedentes del pasado sábado. Ya la cifra actualizada está por encima de 1.200 personas en Israel. 950 en Gaza. Y 950 personas muertas en Gaza. Ya estamos hablando de cerca de 2.000 personas muertas en estos enfrentamientos. Israel informó ayer que ha encontrado 40 bebés muertos, algunos decapitados en el kibutz de Kfar Aza, donde un centenar de civiles fueron asesinados en el asalto del sábado. Las fuerzas israelíes llevaron a varios periodistas a la zona para que dieran testimonio de las matanzas. Una de las periodistas de I-24 News apenas podía contener las lágrimas al tiempo que relataba la barbarie y recordaba las palabras del miembro del ejército israelí al describir el desolador decorado de este poblado que recordaba al de una distopía apocalíptica. Esto no es una guerra, no es un campo de batalla, es una masacre. Ves a los bebés, a sus madres y sus padres en las habitaciones y refugios donde trataron de ponerse a salvo, y cómo los terroristas los han matado. No es una guerra. Palabras del general Itai Beruf, del ejército israelí, mientras deambulaban en medio de las ruinas y el silencio. 9:42 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:45. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y ese es el caso precisamente de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras. Ellas suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría en materia migratoria para establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR. 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Vamos ahora a la ciudad de Lima, donde está Ariel Segal, periodista, analista político internacional, experto en los temas de Israel y el Medio Oriente. Ariel, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Ariel. Tiene cerrado el audio. ¿Tiene cerrado el audio, Ariel? Estás en mute. A ver. Ok. Ahora gracias sí. por la invitación. Gracias a ti. Gracias por la invitación, César Miguel. Sí, a ti. Ariel, estamos ya en el quinto día de esta guerra, de este enfrentamiento bélico. Y Estados Unidos ha mandado a su portaaviones más grande y poderoso con toda su flota de ataque a las aguas del Mediterráneo Oriental, mientras continúan los ataques
desde Hamás a Israel. Ayer tuvimos una entrevista con una periodista en Tel Aviv que tuvo que salir corriendo en medio de la entrevista porque le sonó la alarma. Y la inversa, de Israel a Gaza. ¿Cómo calificarías el momento que estamos viviendo 5 días después de los ataques del sábado? Bueno, es un momento dramático. Todavía desde el punto de vista de la sociedad israelí no se asimila lo ocurrido, primero por la magnitud, la crueldad de las masacres que hicieron los terroristas de Hamás, pero tampoco se entiende cómo pudieron haber fallado tanto los servicios de inteligencia, cómo es posible que el ejército no llegara a tiempo a luchar contra estos terroristas que incursionaron, duraron promedio de 2-3 horas para llegar. Un país que justamente estaba debatiendo, digamos, sus ex líderes o ex dirigentes de los servicios secretos o de inteligencia, gente importante retirada del ejército y políticos, el aniversario 50 de la guerra de Yom Kippur, que fue en el año 73, y que fue la guerra en donde Israel perdió más soldados por negligencia y por fallas de inteligencia. Y justo en ese momento, cuando se estaban haciendo la pregunta si es posible que algo similar, más o menos parecido, pueda ocurrir el día de hoy, con todos los avances tecnológicos, con lo que sabemos de cómo funciona de eficiente el ejército y la inteligencia israelí, ocurre esta gran tragedia que es el día cuando han fallecido más civiles en la historia de Israel. Fíjate, Ariel, el envío del barco... Sí, perdona la interrupción. sí, dale. La periodista que entrevisté ayer, ella estaba en Tel Aviv, pero ella estaba en un kibutz en la frontera con Gaza. Y ella cuenta que pasaron 10 horas hasta que llegase el ejército israelí. 10 horas. Que eso lleva agua a lo que estabas comentando. ¿Por qué el Mossad, que se considera el mejor servicio de inteligencia del mundo, falló? Pero además quiero agregarle a ello una pregunta, y es que servicios de inteligencia egipcios le habían manifestado que se preparaba algo grande a Israel. Igual información, se entiende, lo manejaban tanto británicos como Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, primero quiero contestar lo del barco, la embarcación norteamericana. Sí, claro, eso es una, digamos, símbolo disuasivo. Por el momento yo no creo que Estados Unidos piense involucrarse en el conflicto con Hamás. Es más disuasivo hacia Irán y Hezbollah. Es una organización guerrillera en el sur del Líbano que también busca la destrucción de Israel. Y es como una advertencia que si Hezbollah entra en el conflicto por el norte, Estados Unidos se guarda el derecho a intervenir para ayudar a Israel. Entonces, si una potencia regional va a entrar, nosotros como potencia mundial también vamos a entrar. Así lo interpreto yo. Respecto a lo que comentas, sí se sabe a estas alturas que los servicios secretos de Israel sabían que se estaban haciendo maniobras militares en Gaza como para hacer un ataque. Nunca se imaginaron de este tipo, la magnitud, pero sí del estilo, como se hizo. Si vieron los parapentes, si vieron movilización de guerrilleros, si vieron que estaban al lado de la frontera de Gaza con Israel. El tema aquí es justamente la pregunta. Si vieron lo mismo que vieron los británicos, que vieron los egipcios, compartieron información, ¿por qué tal negligencia? Bueno, hace más o menos semana y media hubo un brief, una rueda de prensa de gente del ejército diciendo que habían estas maniobras en Gaza, pero que Israel no les daba mayor importancia, que les parecía que era un movimiento distractivo, porque en realidad en los últimos meses las incursiones israelíes han sido más hacia la ciudad de Jenin, la ciudad de Ramallah en Cisjordania, el otro lado donde domina más la autonomía palestina, está separada de Gaza, y dos territorios
donde viven los palestinos y están separados. Por segundo asunto, el ministro de Seguridad Interno, que es uno de los que tiene que tomar este tipo de decisiones de inteligencia, junto al ministro de la Defensa, es del partido religioso ultranacionalista, que está en la coalición de Netanyahu. Y él vive en un asentamiento y él quiere crear más asentamientos, ciudades israelíes en Cisjordania, y puso toda la atención, prácticamente el 90% de la atención de los militares en Cisjordania y no en Gaza. Eso puede explicar parcialmente el tema de la falla. La lucha por de las protestas de los israelíes contra la reforma judicial de Netanyahu Sí. ha movilizado a muchos reservistas que no se están presentando con la misma frecuencia en el servicio militar, que generalmente es semanal para los comandos de élite. Y eso pudo haber afectado también los niveles de inteligencia y de performance, de acción del ejército israelí. Yo puedo seguir enumerando unas cuantas razones que, si las sumamos, tienen cierta influencia en las fallas de inteligencia. Pero al final de la historia, es un tipo de falla que nadie entiende, aún con todo lo que yo Sí. estoy diciendo. Sí. Y la única conclusión que podemos decir es que tú puedes recopilar toda la información que tú quieras, pero al final es procesada por seres humanos que se equivocan. Ujú. Ariel, se desata evidentemente una especie de gran espiral de odio, ¿verdad? Esta señora con la que hablábamos ayer hablaba con vehemencia. En ella no había ningún espacio para la compasión o para tener cabeza fría y entender cómo podrían resolverse las cosas. Igual del otro lado, porque en la información que se maneja, jamás es el gobierno, el terrorismo en Palestina, pero no son los palestinos. Aunque Correcto. todos van a pagar justos por pecadores, como dice el refrán. Al desatarse este clima, esta espiral de odio, de ira, que va a alimentar sed de venganza y todo esto, ¿qué puede ocurrir? En espacios tan pequeños, porque esa es la otra, ¿no? Sí. Sí, el lugar más densamente poblado por kilómetro cuadrado en el planeta Tierra, que es la Franja de Gaza. Ujú. Bueno, primero quiero también confesar que a mí me cuesta mucho, como la entrevistada que tú tuviste ayer, contenerme, porque Claro. creo que es importante que la audiencia sepa que yo soy judío y viví en Israel por muchos años. Ujú. Y no me es una situación fácil tratar de ser lo más objetivo posible. Por supuesto. Intento. Espero que lo logre. Que lo logre. Más, Ariel, perdón, no pretendemos que seas ecuánime en algunos puntos de tu intervención. Por favor, siéntete Ok, absolutamente libre. Sí, pero el asunto es que yo coincido con un gran analista internacional judío, el periodista Thomas Friedman, escribe en el The New York Times y es autor de varios libros, incluyendo uno sobre el Medio Oriente que se llama De Beirut a Jerusalén. Y él dice que qué es lo que buscaba Hamás con una incursión como la que hizo. Dos cosas importantes. Una es, primero, él estaba intentando socavar cualquier tipo de negociación de paz en mediano plazo con la autoridad palestina, la moderada que gobierna en Cisjordania, y más aún con Arabia Saudita. Se estaba hablando de una iniciativa de paz saudita. Estados Unidos la estaba mediando. Y él dice, lo segundo que busca Hamás es que Israel incursione por tierra, porque sería una batalla donde van a morir muchos soldados israelíes y van a hacer propaganda por las víctimas. Entonces, con mucha frialdad, a pesar de ser judío y haber vivido también años en Israel, Thomas Friedman dice que hay que hacer exactamente lo contrario a lo que Hamás quiere. Y por lo tanto, no conviene incursionar a Gaza, y hay que actuar con mente fría
y conviene empezar a negociar con la autoridad palestina de Cisjordania, porque eso sería la derrota desde el punto de vista político. Entonces, yo estoy de acuerdo con Thomas Friedman, pero también Sí. entiendo y creo que hay que tomar en cuenta que la sociedad israelí está pensando en una represalia mucho más fuerte que los usuales bombardeos retaliatorios que hace Israel cuando es atacado con cohetes de Hamas. Y creo que Israel va a tener que hacer algún tipo de ataque más fuerte, quizás algunas incursiones ida y vuelta de comandos del ejército a Gaza, antes de poder ir a lo que con mente fría propone Thomas Friedman. Ujú. Estamos hablando de estrategias que han de desarrollarse en horas, en las próximas horas, próximos días, ¿verdad, Ariel? Correcto, pero aquí el problema también que tiene Israel para una incursión por tierra es el tema de los rehenes. Ujú, Son más claro. de 100. Hamas es un movimiento sumamente cruel, como islamistas radicales que son. Sí, ya lo hemos Eh, visto, sí. Hay imágenes que ellos mismos circulan como propaganda, pensando que la mayoría de los habitantes del mundo los aplauden por eso, haciendo desfilar y humillando a varios de los rehenes. Yo ayer vi una fotografía espantosa que le ponen una metralleta a una viejita sobreviviente del Holocausto y le hacen hacer la señal de victoria con el dedo, la B, Ujú. con los dedos. Entonces, el asunto es que la última vez que hace más de una década se hizo un intercambio de prisioneros fue un soldado israelí por 1.000 prisioneros de Hamas. Entonces, matemáticamente ni siquiera hay la cantidad de prisioneros de Hamas para intercambiar 100, ciento y pico rehenes israelíes. Y ese es lo delicado de hacer una intervención militar. Yo creo que va a ocurrir, pero no estoy seguro de que sea la mejor solución si lo pienso con frialdad y, y creo que van a morir muchos soldados israelíes, lo cual va a hacer más trágico todavía la historia. Lo que sí creo es que a Netanyahu le conviene mucho Ujú. hacer un gobierno de unidad nacional que ya está planteado, ya se está hablando, pero va muy lento, con los dirigentes de los dos principales partidos de oposición, que uno ya fue ministro de la Defensa, Benny Gantz, y el otro fue primer ministro por breve periodo, Yair Lapid, que podría ser el canciller. Ellos entrarían al gabinete de guerra, de emergencia, en la toma de decisiones de los políticos, y así Netanyahu se puede zafar en este momento tan delicado de los elementos más radicales y extremistas de Sí. Israel. Ujú. Porque una posible escenario también, y cuidado con esto, es que a una parte de la población árabe israelí, si se hacen muchas matanzas de civiles en Gaza, que no es deliberado, pero ocurre, porque la gente de Hamas se escuda bajo civiles, eh, una parte de la población israelí árabe se pueda levantar, pueda causar problemas internos en Israel. Pero el otro problema además es que una parte de los colonos radicales que habitan Cisjordania Ujú. se puedan alzar contra los árabes que se están alzando en Israel. Y ahí sí, Dios. si Israel tiene el frente de Hamas en el sur, el frente de Hezbollah en el norte y un problema de violencia interna, todo este tema se vuelve mucho más delicado para Israel. Muy, muy complejo el panorama que nos has dibujado. Te agradezco mucho que nos hayas atendido, Ariel, y recibe pues Bueno, toda... gracias. Y a través de tu medio quiero, bueno, dar mis condolencias a familiares, amigos, de gente que tengan, personas que tengan familia o amigos cercanos en Israel. A mí me tocó muy duramente ayer estar en una estación de radio aquí en Lima y justo me hablaron de que uno de los 4 desaparecidos peruanos, que también son ciudadanos israelíes, ya lo encontraron y había fallecido mientras ayudaba como médico en el kibutz donde vivía. Entonces, sé en carne propia lo que se está viviendo y por lo tanto mis condolencias para todos los que tienen a alguien cercano allá. Ariel recibe nuestro
fuerte, fuerte abrazo de solidaridad. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y de verdad un fuerte, muy, muy fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Ariel Segel, ya le han escuchado, nos habló desde Lima. Son las 10:03 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. En 1955, hace ya 68 años, Miguel Otero Silva publicó la novela Casas Muertas. Fue su segunda novela y para muchos la mejor quizá. Casas Muertas habla del pueblo de Ortiz, en los llanos centrales de Venezuela, donde el pueblo va siendo abandonado, las casas van siendo abandonadas y mueren, luego de severas epidemias de paludismo y la migración de los habitantes hacia las zonas de producción petrolera. 68 años después de Casas Muertas de Otero Silva, unas jóvenes periodistas venezolanas de El Pitazo nos publican una colección, Pueblos Olvidados, pueblos que han quedado en el abandono. Y hay acá dos pueblos puntuales de esos petroleros a los que se migró en lo que escribió Otero Silva. Musipán, en el estado Monagas, más conocida porque es de donde, el origen de donde viene el conde del Guácharo, quien dice que es el conde de Musipán. Y Bobures, al sur del lago de Maracaibo. ¿Cómo son? ¿Qué es lo que pasa en estos pueblos? En Maturín está Yesimar Áñez, quien hizo la investigación de Pueblos Olvidados. Yesimar, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola César Miguel, muy buenos días. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de contar lo que pudimos conocer de Musipán. Y en Maracaibo está Sheila Urdaneta. Muy buenos días, Sheila. Sí, buenos días, don César. Acá estamos. Y aunque yo no fui quien hizo la investigación de Bobures, sí me tocó hacer el trabajo de edición. Y sí, porque digamos que la idea inicial es del director del Pitazo, de César Batiz, quien comenzó a revisar en el mapa de Venezuela esos pueblos que llamamos ahora pueblos olvidados y de lo que había pasado de sitios, ciudades que eran prósperas, habían sido prósperas y en lo que se han convertido últimamente. En todo caso, en estos foros solemos hacerlos vía Zoom, con imagen, ¿no? Por ejemplo, Sheila no tiene imagen, porque en este momento entiendo, Sheila, que está sin luz. Sí. Sí, yo tenía preparado todo para estar en un sitio con electricidad bien, tuve que moverme rapidísimo a la casa de otra persona porque no hay electricidad y también temo como poner la imagen y que entonces ya mi internet no funcione bien y ya esto no se puede entender. Disculpen, pero bueno, yo vivo como en la ciudad de mayores cortes eléctricos aquí, vivimos con el susto de un nuevo apagón. Algo parecido le pasa a Yesimar en Maturín. Y a los que no conocen la geografía venezolana, Maracaibo está en el occidente del país, es la segunda ciudad más importante, y Maturín es la capital del estado Monagas, en el oriente de Venezuela. Estamos hablando de dos ciudades capitales de estado que prácticamente son como los pueblos olvidados de los que vamos a hablar. Comencemos entonces con Yesimar Áñez. ¿Qué encontraste en Musipán, Yesimar?
Bueno, en Musipán encontramos gente cálida, gente amable, de esa gente que es característica, que caracteriza al venezolano, gente que te abre la puerta, te brinda café y se sienta a hablar contigo así sin más. Pero encontramos también gente necesitada, gente que está desesperanzada porque ha visto año tras año cómo las promesas, pues, electorales no se cumplen. Pero también gente que quiere regresar, quiere volver a ver ese progreso del que se acostumbró cuando la industria petrolera llegó a Musipán. Luego de que se instaló en Punta de Mata, que es la capital del municipio Ezequiel Zamora, donde se ubica Musipán. Porque Musipán forma parte de la parroquia Punta de Mata. Es un pueblito chiquito donde hay un gran complejo petrolero compuesto por 4 estaciones, incluso hay 2 de inyección de gas, que ha generado riqueza al estado Monagas. Monagas es uno de los estados con mayor riqueza petrolera, seguido del Zulia, tiene grandes reservas petroleras y bueno, lo que cuenta Sheila también ocurre en Maturín a menor escala, porque también tenemos deficiencias de servicios públicos como todo en Venezuela. Sin embargo, en Musipán nos encontramos eso. Pero en condiciones mayores o en una proporción mayor. En Musipán nos encontramos que esa riqueza petrolera pues no se retribuye porque aun cuando en un principio la misma industria petrolera se encargó de levantar casas, de electrificar, de introducir agua, pues al mismo tiempo se encargó de detener todo ese avance, ¿no? Incluso allí la gente prosperó, la gente a las que no le hicieron casa, pues la misma gente, gracias a su trabajo, pudo levantar sus propias casas. Pero esas casas que levantaron producto de su propio esfuerzo, pues hoy en día se están cayendo producto de las vibraciones que emiten los mechurrios. Musipán está ubicado en medio de 8 quemadores de gas. Esos quemadores de gas, que al norte de Monagas, incluso al oeste del estado de Monagas también hay varios, gente del petróleo estima que se queman unos 1.600.000 millones, perdón, de pies cúbicos de gas al día. Y esas vibraciones que producen esos mechurrios pues están partiendo sus casas. Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, casas que están a punto de caerse, un sector de unos 1.100 habitantes, unas 383 familias, que carecen, por supuesto, de más servicios públicos, donde si en Maturín, por ejemplo, el servicio eléctrico falla 2 veces, pues allá el servicio puede fallar hasta 5, donde ni siquiera las comunicaciones son buenas, la gente tiene que ir hacia un rinconcito para que la señal de Movilnet pueda llegar, allá no funciona Movistar, tampoco funcionan las líneas telefónicas de Digitel. Entonces, realmente ese progreso desde el año 1986 ahí que duró unos 37 años, pues ya se quedó estancado y que hace precisamente de que Musipán sea un pueblo olvidado. Más allá de que, por ejemplo, en Punta de Mata, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez se prometió un sistema de acueducto no solamente para Punta de Mata, sino para todo el municipio, y por supuesto Musipán se vería beneficiado y tampoco pues quedó allí. Una termoeléctrica también que impediría que la gente sufriera de bajones y fallas del servicio eléctrico, pues quedó a medias, nunca se construyó. Entonces, pues vemos cómo ese progreso, pues de ese progreso ya no queda nada. No queda nada. Hablaba Yesimar Áñez desde el oriente, desde Maturín, sobre este pueblo, Musipán. Vamos al occidente, al riquísimo estado Zulia, a la ciudad de Maracaibo, capital, que está en este momento sin luz, y por eso no podemos verle la cara a Sheila Urdaneta. Sheila, ¿qué encontraron ustedes en Bobures, al sur del lago de Maracaibo? Pareciera una situación similar. Digamos que conseguimos un patrón. Un patrón de un pueblo que fue próspero y que quedó en el olvido gubernamental para siempre. Por ejemplo, en Bobures no hay electricidad. En Bobures fallan todos los servicios. En Bobures las escuelas están deterioradas. Bobures es literalmente lo mismo que seguramente Musipán, un pueblo olvidado.
Y leyendo el trabajo de Yesimar, había algo que a mí me llamaba muchísimo la atención, porque no solo ese progreso que les prometieron y esa falta luego de mantenimiento ha hecho que, por ejemplo, en Musipán siempre sea de día, porque esa gente tiene esos mechurrios y el calor que están botando todo el tiempo esos mechurrios, esa gente no podría ni dormir por estar como en ese fuego eterno que deberían estar atendiendo el gobierno, la empresa petrolera. Y hacía una analogía, y conversaba más temprano estaba revisando, hacer una analogía sobre lo que Musipán podría ser un campo petrolero o un municipio petrolero en el estado Zulia. Por ejemplo, Lagunillas, el municipio allí en el estado Zulia, esa ciudad que también está sufriendo porque también las casas se están cuarteando, Cabimas, que la gente abre por la tubería del gas sale petróleo, que podría ser declarada, que es una riqueza del país, pero que está generando todo un problema ambiental que está afectando a todos los que viven en la zona. Entonces, como conversábamos con un pescador que decía que ese mismo petróleo que significaba la riqueza del país es el que los está matando a ellos. Y sé que es lo mismo que sucede en Musipán, porque esa gente está todo el tiempo respirando gas. Y lo mismo pasa en los municipios petroleros, y pasa también en la subregión Guajira, que también hay un pueblo olvidado que allá no va ni siquiera nadie. Y perdone que para cerrar aquí un poco mi idea, este fin de semana publica un nuevo pueblo olvidado que está en el estado Falcón. A ver, ya lamentablemente se nos termina el tiempo, pero ya van 3 pueblos olvidados entonces. ¿Cuántos habrán en un país que por lo visto está olvidado? Porque quiero insistir en que tú me estás hablando desde Maracaibo, una inmensa ciudad que no hace mucho era una ciudad pujante, próspera, y está sin luz. ¿Cuántos más habrá, Sheila? Pues es que sería irresponsable decir algún número, pero cada vez que nos movemos de una ciudad a otra, de un estado a otro, vemos cómo hay un país que se despinta. Si de repente a mí también lo pensaba, si me tocara describir cómo se está viendo el país, yo diría que es un país que se despinta, un país que se oxida, un país que se pone como amarillo, porque sobre todo acá en esta parte del occidente, gente que ya no pudo volver a reparar sus casas porque está privando, tiene otras necesidades, donde el olvido gubernamental se nota hasta en las mismas instituciones del gobierno. Entonces, al final creo que Venezuela toda podría convertirse también un poco en un país olvidado. Quiero agradecerles inmensamente a Sheila Urdaneta, quien acaba de darnos una descripción que estremece. Ha sacudido, Sheila, eso del país olvidado, el país oxidado, el país que se despinta. Y muchísimas gracias a Yesimar Áñez, allá en Maturín. Gracias, Yesimar. No, gracias a ustedes por la oportunidad, porque podemos visibilizar estas historias. Y muchísimas gracias, como siempre, admirada Sheila. Muchas gracias, don César. Gracias a todos. Sheila Urdaneta y Yesimar Áñez, de El Pitazo. 10:21 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Rusia
ha quedado fuera del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras la votación que se hizo en el día de ayer. El Consejo le suspendió desde abril del año pasado por las matanzas de civiles denunciadas por Kiev en el marco de la invasión a Ucrania. Sin embargo, Cuba permanece, obtuvo 146 votos, la mayor cantidad entre los 4 candidatos que optaban a 3 puestos. China también logró sin problemas su puesto. ¿Qué hace China? Uno entiende que no esté Rusia, pero ¿qué hace China y Cuba sobre todo en ese Consejo de Derechos Humanos? ¿Qué es, en definitiva, este Consejo de Naciones Unidas? Vamos a Lima de nuevo. Allí está el internacionalista Francisco Belaúnde. Francisco, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Hola, César Miguel. Gracias por la invitación. ¿Qué es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Es un órgano del sistema de Naciones Unidas que fue creado en 2006 y que vela por los derechos humanos. Ahora, obviamente no es un tribunal. Lo que hace básicamente es hacer investigaciones, obliga a los países a emitir informes todos los años de cómo está la situación de los derechos humanos, pero también hace investigaciones puntuales, ¿no? Y que tiene un peso político, ¿no? Que tiene que ver mucho con la imagen de los países y que también puede, por su acción, en algunos casos, cuando los países son sensibles, ¿no? a su imagen, en general es así, pues puede de alguna manera, en algunos casos por lo menos, variar ciertos comportamientos. Pero es básicamente eso, ¿no? Es una entidad administrativa, si se quiere, ¿no? Una especie de control administrativo de los derechos humanos, aunque no judicial, ¿no? Ahora, Rusia había hecho algo así como punto de honor en volver a estar allí, y eso lo declaró en abril de este año. ¿Qué representa entonces que no haya entrado? ¿Qué lectura se le puede dar, Francisco? Mira, hay 2 lecturas, ¿no? Primero, que creo que es una buena noticia que no haya entrado, pero por otro lado, como decía ayer el New York Times, finalmente obtenía 83 votos, ¿no? Y es el doble, más o menos el doble de la cantidad de países que en la Asamblea de Naciones Unidas habían votado en contra o se habían abstenido cuando se trató de condenar la invasión rusa a Ucrania. Es decir, parece que hay países que aun cuando hayan condenado a la invasión, pues están dispuestos ahora, aparentemente con el paso del tiempo, están dispuestos ahora a finalmente a darle su respaldo a Rusia, ¿no? Como si fuera una cosa natural. Entonces, hay esas 2 lecturas. Por un lado, un fracaso, sí, lo cual es una buena noticia, pero por otro lado, este tema, ¿no? 83 países no es poco, ¿no? Es más o menos la mitad de la Asamblea, ¿no? De General de Naciones Unidas, ¿no? ¿Y cómo se explica la presencia de Cuba y de China? Sobre todo el primer país. Sí, lamentablemente, pues no es la primera vez que países como estos entran, ¿no? Para empezar, la cantidad de países que violan los derechos humanos y en el general son muchísimos, ¿no? Entonces, eso es uno. Y por lo tanto, siempre va a entrar alguno de estos países, definitivamente. Y después, pues hacen lobby, ¿no? Hacen lobby. Y, por ejemplo, ¿no? En un momento dado entró Libia, también entró Arabia Saudita, en fin, países que obviamente que violan los derechos humanos. Entonces, claro, socialmente es un tema de política, ¿no? De influencia de los países que finalmente buscan entrar ahí para, evidentemente, cuando se trate de ver sus casos, hacer presión entre sus aliados que también están en el Consejo para eventualmente no se adopten determinadas resoluciones. Un caso clarísimo ha sido China, ¿no? A China que hubo un informe hace año y medio, 2 años, sobre lo que está pasando en Xinjiang con los uigures. Sí. El informe fue publicado el último día por presiones chinas, recién el último día por la señora Bachelet, antes de dejar su cargo, el último día. Y después China presionó para que el informe no fuera debatido en el Consejo, y lo logró.
obtuvo los votos necesarios para que ese famoso informe, que era muy severo contra China, no fuera debatido. Entonces es un tema también, ¿no?, digamos, de lucha de influencia, ¿no? Uh-huh. Francisco, no quiero cerrar la conversación contigo sin tocar este otro tema. Hemos hablado de la guerra en Ucrania y el presidente Zelensky hizo hoy una visita sorpresiva a la OTAN allí en Bruselas para pedir mayor apoyo al ejército de Kiev. Dice Zelensky: apoyamos a Israel, pero advierte que el conflicto en el Medio Oriente podría distraer la atención de los esfuerzos en Ucrania. Me gustaría un comentario tuyo al respecto. Sí, claro. Para Rusia, evidentemente, es una buena noticia, ¿no? Porque distrae de lo que está pasando en Ucrania. Evidentemente, sí, es algo positivo para Rusia lo que está pasando, ¿no? Es muy claro, ¿no? Sí, evidente. Creo que no hay duda sobre eso. Sí. Ahora, de ahí hay que decir que Rusia, como algunos han dicho, ha estado detrás, porque es verdad, algunos dirigentes de Hamas fueron a visitar a Rusia, fueron a Rusia hace poco, ¿no? De ahí a decir que Rusia también estuvo detrás de la organización, hay un paso bastante largo que en todo caso tendría que demostrar. Hasta ahora, algunas personas lo han señalado, lo han hecho notar, son puras especulaciones, pero en todo caso, sí, es una buena noticia para Rusia, ¿no? Sí. Francisco, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Encantado, como siempre. Francisco Belaúnde es internacionalista y presentador del programa Hablemos del Mundo, allá en Lima, 10:34. Las noticias de este momento, en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Leo en AFP, César Miguel, los usuarios de las redes sociales están siendo bombardeados con fotos de combates falsas, videos antiguos de Siria reutilizados para que parezcan en Gaza e imágenes de videojuegos que se hacen pasar por un ataque de Hamas, según afirman los expertos. Los verificadores de AFP, la agencia de noticias francesa, también encontraron varias publicaciones en X, lo que antes era Twitter, Facebook y TikTok, que promovían un documento falso de la Casa Blanca en el que se asignaban, a través de ese documento, $8.000 millones en ayuda militar a Israel. Alessandro Accorsi, analista senior del grupo Crisis Group, afirmó que la enorme cantidad de videos e imágenes falsos y antiguos de ataques que circulan por Internet están dificultando la comprensión de lo que está ocurriendo en Israel y Gaza. El propio Elon Musk recibió duras críticas cuando animó a sus casi 160 millones de seguidores en X a seguir dos cuentas que consideraba buenas para estar al día sobre la guerra. Ambas cuentas eran de conocidos proveedores de información falsa. Ambas cuentas pues no deberían haber sido recomendadas. Más tarde Musk borró su mensaje, pero ya había acumulado millones de visitas esa información. Yo quiero compartir con los oyentes la página web de AFP donde pueden hacer este chequeo de información falsa. Sí. Es www.factcheck.afp.com y colocan en inglés Medio Oriente, que sería Middle East. Así como esa, hay muchas otras fuentes de verificación de imágenes para que evitemos todos compartir imágenes falsas y convertirnos en corresponsables de muchas de las acciones y decisiones que se tomen por error. Así es, importantísimo eso. Gracias, Flor Alicia. El 22, en 11 días apenas, tenemos las elecciones primarias. Y aquí en Estados Unidos, hablamos el otro día con Oscar López, quien es el que está coordinando todo el proceso aquí en Miami, en el sur de Florida, y en Houston, donde también hay muchos venezolanos. Por ejemplo, más de 12,000 venezolanos están registrados para votar. La votación será en Katy. Y allí el coordinador del proceso es Carlos Moreno. Vamos a conversar con él. Vamos a Houston. Carlos, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. Gracias por tu invitación y qué gusto estar contigo. ¿Cómo está preparado todo para el domingo 22 allá en Katy? En resumen, estamos listos. Ya Houston está completamente esperando que ocurran estos 11 días
hemos realizado todos los entrenamientos de el personal de miembros de mesa, los testigos que van a estar presentes ese día. Tenemos el lugar de donde van a hacer las elecciones el día en la ciudad de Katy, al oeste de la ciudad de Houston, en una posición muy estratégica para que vengan también personas de Austin y San Antonio, que son otras dos ciudades grandes del estado de Texas. Y como bien sabes, en Dallas va a haber otro centro de votación, así que en Texas estamos listos para el 22 de octubre. Dallas y en Katy, entonces, son los puntos. A ver, leí aquí, en Houston 12,000 venezolanos están registrados para votar. Solo los que van a ir a Katy. Sí, correcto. De ese listado de casi 13,000 personas que les corresponde el Centro Electoral Houston, que es el nombre oficial, esos son personas que estaban registradas desde antes, que votaban en el antiguo consulado de Houston, que venían típicamente de Nuevo México, Kansas, Oklahoma y Texas. Ahora se han sumado antes del 10 de junio las personas que se registraron a partir de la plataforma de la Comisión Nacional de las Primarias, específicamente para este evento. Entonces tenemos esos dos grupos de personas que suman casi 13,000 personas que pueden ejercer su derecho aquí en la ciudad de Houston, en la zona de Katy. ¿En dónde puntualmente va a ser la concentración, la mesa? Sí, es un estacionamiento muy grande. La dirección exacta es 1733 Katy Land Drive. Katy, lo puedes escribir Katy, K-A-T-I-L-A-N-D. Y en Katy, Texas, y el zip code es 77493, ¿no? Es una capacidad para recibir estas 12,000 personas sin ningún problema, con muy buena acceso desde las vías principales de la ciudad de Houston, que es la 99 y la I-10, muy cerca de esa intersección de dos autopistas. ¿Cuántas mesas tienen allí, Carlos? Son 26 mesas, en promedio en cada mesa van a haber unas 500 personas. Uy, es mucha gente. ¿Y cómo ha sido el proceso con los voluntarios? Mira, de verdad que ha fluido todo muy bien. Afortunadamente hay un grupo importante de personas con experiencia en el ámbito electoral aquí en la ciudad de Houston, que tiene tradición, o tenemos tradición, ya algunos tenemos 20 años colaborando en este tipo de eventos acá en la ciudad. Y la organización de la Comisión Nacional de Primaria ha sido excelente, ha sido nítida. Entonces, con su buena guía, la mejor preparación que hemos visto en todos nuestros años como voluntarios, y tienen un sector destinado a la parte internacional que se llama la CABE, ¿no? La Comisión de Apoyo para el Voto en el Exterior. Sí. Y su información es muy a tiempo, su comunicación es muy a tiempo, su orientación muy clara para esta elección tan particular. O sea que nos sentimos muy satisfechos y, como te comenté, ya estamos listos. Muy bien, magníficas noticias. Carlos, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Un gusto, César Miguel, y los invitamos a que nos sigan por nuestras redes @Unidad Houston, tanto en Instagram, Facebook y X, y sigan también la información fidedigna de comisionprimariab.org, ¿no? Muy buenos días y gracias por tu invitación a promover este evento. A ti, Carlos. Carlos Moreno es el coordinador del comité local de la elección allá en Houston. Les recuerdo, 1733 Caitland Drive, en Katy, Texas. El zip code 77493. Hay 26 mesas y cualquier información @Unidad Houston. 10:42 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami.
Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Nuestro compañero en Actualidad Radio, Julio Bebione, prepara una nueva conferencia para el próximo 19 de octubre. Soy el que soy. Animarme a ser diferente. ¿De qué se trata? Bueno, conversemos directamente con Julio. Julio, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. César Miguel, un gusto igualmente. Feliz de compartir contigo. A ver, Julio, soy el que soy. Animarme a ser diferente. ¿Quién soy y por qué quiero ser diferente? ¿Cómo? Ahí hay un guiño, ¿no? No es para hablar de mí, aunque seguramente lo haré, sino para hablar de cada uno a partir de la conferencia. Creo que la gran deuda que nos tenemos todos los seres humanos, y esto lo he ido viendo a lo largo de las 2-3 décadas que estoy en este camino, pero especialmente en este último tiempo, que gran parte de la frustración, hasta de formas de violencia que tenemos y sin dudas gran parte de nuestras depresiones, tienen que ver con que estamos sosteniendo una vida que no sentimos propia. Muchas veces pensando en que es lo mejor que podemos hacer, lo más conveniente, pero cuando vamos acumulando eso, la vida nos pesa. Y la idea de esta conferencia o de esta conversación que tendré con el público será cuestionarnos eso, ¿no? Entender de que desde lo que yo entiendo como inteligencia espiritual hay un camino por recorrer, un destino por hacer, una marca que traemos. Quizás la marca más evidente sean nuestros dones. Hay cosas que a nosotros nos salen bien porque lo traemos, más allá de aprenderlo o no, y otras que no. Hay cosas que nos gustan y otras que nos disgustan, más allá de lo que podemos controlar, ¿no? Y también más allá de los lugares donde hayamos nacido o de la cultura que pertenezcamos. Hay cosas propias, hay sellos propios que forman nuestra esencia. Y si no nos animamos a ser, es decir, a hacer de nuestra vida eso que somos, posiblemente nos encontremos con paredes muy altas, y yo diría, especialmente después de los 40 años, que es cuando empezamos a mirar la vida con mayor profundidad. Por allí va a ir la conferencia. Fíjate, si una persona desprevenida lee el tema, el título, soy el que soy, animarme a ser diferente, en estos tiempos de liberación e identidad de colectivos LBGT+, etcétera, etcétera, puede pensar que hacia allá se apunta algo de la charla. ¿Qué nos dices? Bueno, que realmente todo lo contrario, y quizás no tengamos tiempo para profundizar en el tema de los colectivos, pero toda forma de colectivo es una forma de negar mi individualidad. Yo creo que siempre detrás de un colectivo hay una gran necesidad de hacer algo en función del miedo, no de la verdadera libertad. Si no, no nos separaríamos. Lo primero que hace un colectivo es diferenciarse de otro. Y en eso, digo, hay mucho más de miedo que de amor auténtico, ¿no? Yo creo que todos venimos con un destino por recorrer. Esto implica hacernos cargo de eso que somos, sin enfrentarnos a nadie y sin necesidad de buscar la validación, que suele ser lo que nos dan los colectivos. A veces, y esto es parte de la evolución, necesitamos un colectivo que nos sostenga, que nos dé el valor. Por ejemplo, durante muchos años, de los años 60, el colectivo de LGBT, así se llama ahora, ¿no? Pero de la homosexualidad, ha sido una forma de aquellos que no confiaban en sí mismos encontrar una comunidad donde sentirse contenido, porque quizás en su familia no lo podían. Pero eso no es la solución. De hecho, se ha demostrado de que muchas personas que pueden pertenecer a un colectivo, las escuchamos hablar y no están ni siquiera en paz consigo mismas, ni que hablar de cuando atacan a los demás. Es decir, que definitivamente la conferencia no va por allí, que eso tiene que ver con algo mucho más social, y estamos hablando aquí de un sello propio que en mi lenguaje yo diría que es espiritual, pero que tiene que ver con una esencia que todos traemos de nacimiento. Y cuando defines esa espiritualidad en función de soy el que soy, ¿cómo sería? Hacernos cargo de ese sello propio que trae este cuerpo por ser quien es. Digo, no es, y vamos a las evidencias, no es casual que hayamos nacido en este espacio que llamamos cuerpo. Es decir, hay una razón por la cual traemos un carácter, por la cual traemos ciertos gustos y otras cosas no nos gustan. Esto no es ni bueno ni malo, solamente a medida que vamos sintiendo aquello que nos es propio, vamos creando nuestra vida,
y digo nuestra vida personal, como una forma de construir un camino que si no lo asumimos, es decir, si no terminamos de hacer aquello que sentimos hacer, si no terminamos de desarrollar una personalidad que nos es propia y no quizás la más conveniente para el lugar donde vivimos, en todo eso está en juego en principio nuestra estabilidad emocional, mental. Por eso empecé hablando de eso, ¿no? Que esta desestabilización que hay en el mundo creo que tiene que ver con eso, con que estamos mucho más queriéndonos parecer a eso que estamos viendo y que a veces forma parte de colectivos. Y lo podemos ver, insisto, ojalá pudiéramos tener más tiempo sobre esto, pero el tema, por ejemplo, de la sexualidad, hay muchos jóvenes que ni siquiera traen en su destino ser algo que quizás intenten ser porque hay un colectivo que se los está mostrando y se los está vendiendo en redes sociales, ¿no? Entonces no pasa por ver lo que el mundo quiere hacer conmigo, sino por verme un poco más adentro. Muy bien. Invita, por favor, a nuestros oyentes. Julio. Claro, esto aquí en Miami va a ser el 19 de octubre, que es la semana que viene. Las entradas los van a conseguir en ticketplate.com. El lugar es en North Miami, es largo de dar la dirección, así que simplemente vayan a Ticketplate y van a conseguir la información. Y también voy a estar el 9 de noviembre en Nueva York, en el repertorio español, y el 30 en un teatro de Orlando, así que también para esa información pueden ir a mi página, que es juliobebione.com. Julio, te deseo el mayor de los éxitos y muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Igualmente para ti, un abrazo, saludos. Gracias. Julio Bebione es autor de 14 libros sobre temáticas espirituales y tiene su programa en Actualidad Radio al final del día, todos los días a las 7 de la noche. Son las 10:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? El número de muertos sigue incrementándose en este quinto día de guerra de Israel con la organización terrorista Hamas, superando ya 1.200 personas brutalmente asesinadas y miles más heridas. 169 de las víctimas son personal de las Fuerzas de Defensa de Israel. Un portavoz militar israelí le dijo a @i24 News que notificar a las familias de los soldados caídos se ha convertido en una tarea de máxima prioridad nacional para ellos. Solo se informa de fallecidos, tanto civiles como militares, en este caso con lo que está ocurriendo en Israel, una vez se ha informado primero a los familiares. O sea, no sé, por eso es que las cifras se han dicho lentamente el número de los fallecidos, porque solo se informan una vez ya los familiares están al tanto, de manera que no se enteren por la radio, por la televisión, sino que se enteren de primera mano. Y por otra parte, César, el Papa Francisco expresó hoy su preocupación por el asedio que viven los palestinos en Gaza, al tiempo que pidió la liberación inmediata de los rehenes capturados en Israel por parte de la organización terrorista Hamas. Dijo, pido que los rehenes sean liberados de inmediato. Sigo con dolor y preocupación lo que está sucediendo en Israel y Palestina y tantas personas muertas y heridas. Rezo por las familias que vieron transformarse un día de fiesta en un día de luto, dijo al final de la audiencia general de la Plaza de San Pedro del Vaticano en declaraciones recogidas por la agencia EFE y por la agencia AFP. Francisco también aseguró que quienes han sido atacados tienen derecho a defenderse, aunque mostró su preocupación por el asedio total en el que viven los palestinos en Gaza, donde hay también muchas víctimas inocentes, señaló. Sí, ese es precisamente el punto. Nos lo decía Ariel Segal, Gaza es la zona en el planeta más densa. El mayor número de habitantes por metro cuadrado está en la franja de Gaza. Gracias, Flor Alicia. Los Orioles fueron eliminados ya, tuvieron una muy buena temporada, pero los Rangers barrieron con ellos. Houston se puso al frente en el otro encuentro de la Liga Americana y van ahora tienen 2 juegos de ventaja sobre los Mellizos. Esta noche tenemos los 2 encuentros de la Nacional, Dodgers y Diamondbacks. Arizona lidera
con 2-0. Y el juego a las 5 entre los Bravos y los Phillies, serie que está empatada a 1 por lado. Son las 10:56. Y así con Madonna nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.